Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar otro ratito a que entren más personas. Gracias por llegar tan puntual. Y- Hola, creo que se está grabando. Mm, mm, mm. Buenos días, gracias por conectarse a tiempo. Vamos a esperar un minutito más y empezamos puntualmente a las 10:05.
Buenos días, muchas gracias por conectarse. En unos segundos más empezamos. Súper, son las 10:05 en punto, entonces vamos a comenzar con este webinar. Muy buenos días, muchas gracias por unirse. Mi nombre es Alejandra Trasloceros y soy la gerente del programa Climate Skills en México. El programa Climate Skills es financiado conjuntamente por el British Council y HCBC. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Ya conozco a la gran mayoría de los participantes en esta llamada, pero invitaría a quienes aún no, a todos a presentarse en el chat. Y bueno, sin más por el momento, ¿qué cubriremos hoy? ¿Sí? Vamos a cubrir muy brevemente los objetivos y la estructura del programa Climate Skills, que es un programa que ya lleva un poco más de un año eh, trabajando en el estado de Chiapas. ¿Sí? Vamos a platicar de la convocatoria que nos trae el día de hoy, que es la convocatoria para la realización de un climatón. Vamos a hablar de los objetivos y los públicos beneficiarios, de las temáticas y la ubicación, de las etapas, del presupuesto, de las bases para participar y después, por supuesto, como siempre, habrá espacio para cualquier pregunta que puedan tener. Muy brevemente sobre Climate Skills. ¿Sí? El programa Climate Skills, que quiere decir, es un pochismo, quiere decir habilidades climáticas en inglés, busca impulsar a una generación de jóvenes con las habilidades, redes y recursos para liderar la transición justa y para enfrentarse a los retos del cambio climático. Sí, entonces aquí la palabra clave es jóvenes. El enfoque del programa es trabajar con juventudes para desarrollar habilidades que les permitan justamente liderar la transición justa y enfrentarse a los retos del cambio climático. Entonces, juventudes y cambio climático son el corazón y la médula del programa Climate Skills, no solo en México, sino también en todo el mundo. La estructura de Climate Skills a la fecha comprende como dos grandes pilares, ¿no? El área 1 y 2 y el área 3, ¿sí? Y el área 1 y 2 buscan brindar habilidades y formación en cambio climático a juventudes en el estado de Chiapas a través de dos socios implementadores. ¿Sí? Y esas juventudes que han sido formadas por nuestras queridas organizaciones aliadas en el estado de Chiapas, trabajando en Los Altos y en la capital, ¿sí? Pasan después o son elegibles para recibir financiamiento para un proyecto que justo sea una solución a los retos que genera el cambio climático en el estado de Chiapas. ¿Sí? Entonces es un poco como Climate Skills se debe de entender, sí, como un caminito formativo que empieza con un proceso formativo y que culmina en algunos casos en proyectos financiados por el British Council y en todos los casos en como acciones climáticas. ¿Sí? En el marco de todas estas actividades, el British Council ha decidido financiar un climatón. ¿Sí? Entonces buscamos a una organización implementadora que apoye con la organización de dicho climatón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿Sí? Por climatón, ¿qué entendemos? Pues bueno, la palabra climatón está derivada de la palabra hackathon. Ha habido varios climatones ya en México, hasta donde sé, ha habido en Quintana Roo, ha habido en Yucatán, ha habido en la Ciudad de México, pero nos gusta pensar que este climatón en particular será innovador por ir dirigido a juventudes en un estado pues en un estado que se enfrenta a niveles más altos de marginación, que viene siendo Chiapas, y trabajando con juventudes en contextos de educación no formal. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Sí? Buscamos que los participantes beneficiarios de este climatón sean participantes adultos jóvenes ya beneficiarios de Climate Skills con espacios abiertos para nuevos beneficiarios. ¿Sí? Entonces, todas las actividades que se hagan en el marco del climatón tienen que ir dirigidas a juventudes que ya hayan pasado por alguna otra etapa del proceso formativo de Climate Skills. ¿Sí? Sin embargo, decidimos abrir espacios para nuevos jóvenes, nuevas personas adultas jóvenes beneficiarias. ¿Sí?
decidimos que deberían de ser mínimo 50 participantes, ¿sí? En tal caso, el reto va a ser maximizar la cantidad de participantes sin sacrificar la calidad de la oferta formativa. Esto es muy importante. Estamos abiertas a recibir, eh, como propuestas distintas sobre la cantidad de jóvenes beneficiarios, es decir, no tienen que ser 50, pueden ser más o hasta pueden ser menos, solo la justificante que envíe la organización em, debe de ser como, debe de justificar muy bien como el número de beneficiarios, ¿sí? Siguiente diapositiva. El Climatón busca ser un espacio para idear, desarrollar y o refinar soluciones prácticas a retos locales provocados por el cambio climático. Sí, entonces, justamente la idea es que durante todo el proceso formativo que implique el Climatón, las juventudes participantes tengan la oportunidad de idear, desarrollar y o refinar soluciones prácticas. Entonces, las soluciones prácticas pueden ser muchas cosas. Estoy dando ejemplos medio aleatorios, pero por ejemplo, podrían ser campañas de reforestación, podrían ser campañas de restauración de suelo, podrían ser cualquier tipo de actividad que promoviera el uso de energías renovables, podrían ser actividades que incorporen o que más bien que fomenten la resiliencia en cadenas productivas. En fin, hay como muchas maneras de interpretar este término de soluciones prácticas y justo como el giro que la organización le da al climatón debería estar basado en un diagnóstico tanto como a la situación del estado de Chiapas o de distintas comunidades en el estado, como a las juventudes beneficiarias. Próxima diapositiva. Entonces, como les mencionaba, las ubicaciones y temáticas que se le pueden dar al las temáticas que se le pueden dar al climatón pueden ser reforestación y restauración de suelo, escasez y gestión de agua, agricultura sustentable y regenerativa y sistemas de alimentación, soluciones de energía renovable urbanas y rurales, resiliencia y adaptación urbana, reducción de riesgos ante eventos climáticos extremos y descarbonización. En fin, y no tienen que ser el climatón no debe ni tiene que abordar todas estas temáticas, sí, solo sería necesario quizá abordar un par de ellas, conforme a las necesidades de como la población beneficiaria del climatón. ¿Sí? Esto es muy importante. Aunque la sede será Tuxtla Gutiérrez, deberán participar personas de varias partes del estado. ¿Sí? Las actividades deberán de abordar y atender problemáticas en varias comunidades del estado. Repito, o sea, aunque la ubicación será Tuxtla, porque así lo determinó HCBC y el Consejo Británico, eh, en realidad es un evento con un enfoque estatal. Y bueno, los términos de referencia de la convocatoria indican que el climatón en realidad se divide como en tres etapas. ¿Sí? Solicitamos que se desarrolle un programa formativo previo al climatón, que se dé el climatón tal cual y después eventos y procesos de seguimiento. ¿Sí? En términos del programa formativo, los términos de referencia en la convocatoria indican con mucha claridad algunos ejemplos, ¿sí? De qué temáticas podrían tratarse en el programa formativo, pero estos son ejemplos, no son obligaciones, ¿no? Sugerimos que el programa formativo previo al climatón dure de 8 a 10 horas. Sugerimos en esa instancia como una modalidad virtual, pero puede ser presencial. ¿Sí? Y sugerimos temáticas como, por ejemplo, gestión y planificación de proyectos, pensamiento sistémico para el diseño de soluciones y habilidades técnicas. Un poco lo que quiero ilustrar con estos ejemplos es que buscamos que sea una mezcla de habilidades blandas y habilidades técnicas. No tiene que ser, no sé, no tiene que ser como ingeniería de energía renovable, ¿no? Sí. En lo que se refiere al evento tal cual, buscamos que sea un evento de 2 días o hasta 16 horas de trabajo, donde, entre otras cosas, pueden llevarse a cabo, por ejemplo, talleres de colaboración, prototipado y diseño de soluciones, talleres de capacitación legal y fiscal, un espacio para que haya una presentación de proyectos
y foros y mesas con tomadores de decisión. ¿Sí? Uno de los rubros presupuestales deberían de ser, sí, premios en especie. ¿Sí? También dejamos bastante abierto a qué nos referimos con premios en especie. ¿Sí? Entonces, los premios en especie podrían incluir, por ejemplo, material que es importante para la consecución de objetivos personales y de proyectos. ¿Sí? Y cuando me refiero a consecución de objetivos personales, por ejemplo, si algún joven está interesado en acabar su educación, o alguna joven está interesada en concluir su educación, un premio podría ser, por ejemplo, una computadora, ¿no? Entonces hay bastante apertura en términos de los premios, ¿sí? Bueno, entonces quiero ser aquí clara, la estructura de un hackathon en general y de un climatón, que es como la variante climática, un hackathon, eh, es un evento donde pues los jóvenes eh, o lo- y las jóvenes presentan eh, digamos, presentan proyectos y soluciones a retos climáticos y generalmente se hace sí ante un panel de jueces y a partir de, como digamos, su desempeño ante un panel de jueces reciben premios y pues reciben primer, segundo y tercer lugar, ¿sí? Estamos abiertas, por supuesto, a que el climatón tenga un giro más colaborativo, si eso es si esa es la propuesta de la organización, aunque claro, dudo que alcance como el presupuesto para que todas las juventudes participantes reciban premios. Hay varias maneras de llevar el tema de los premios en otros climatones. Entonces, por ejemplo, Impact Hub organiza un climatón en la Ciudad de México y en la Ciudad de México los premios son como tienen un valor de 5,000 a 10,000 pesos, etcétera, ¿no? Estas son sugerencias meramente, ¿no? Bueno, y una vez que se ha llevado a cabo tanto el programa formativo como el climatón tal cual, sí pasamos a eventos y procesos de seguimiento, ¿sí? Entonces esto también puede abarcar muchas cosas, ¿sí? Y puede durar como de 8 a 12 meses, probablemente 8 más que 12, ¿sí? Actividades para evaluar el impacto del climatón en los participantes y recabar historias de éxito, ¿sí? Y actividades de seguimiento del climatón. Y pongo un punto de interrogación porque podrían ser mesas de diálogo posteriores, talleres de escalamiento, etcétera. O sea, está como muy abierto. Hay mucha apertura a que la organización postulante entregue una propuesta que cubra, ¿cuál es la palabra? Digamos, eh, una propuesta que se base mucho como en las fortalezas y los valores de la organización postulante, ¿no? Eh, el presupuesto total es de 1,000,000 de pesos con 469,000 pesos, ¿sí? Y los términos de referencia de la convocatoria cubren varios rubros presupuestales, ¿sí? Hay un fondo para premios en especie, hay un fondo para proyectos más en general que puede incluir mentoría, incubación y seguimiento en especie. Entonces, este fondo para proyectos puede cubrir los gastos que incurra la organización proponente para darle seguimiento y apoyo a estos proyectos. Incluye renta de sede, materiales y viáticos para los participantes. ¿Sí? Esto quiere decir como tanto su hospedaje como su transporte, ¿sí? También podemos cubrir honorarios para facilitadores, panelistas y talleristas a lo largo de todo el proceso del climatón, o sea, es decir, desde el proceso formativo previo hasta el seguimiento. Gastos logísticos varios que podrían incluir, no sé, podrían incluir entre otras cosas, por ejemplo, no sé, planeación con protección civil, qué sé yo, ¿no? Y un fondo para los gastos administrativos y operativos que pueda incurrir la organización participante. Sí, como se imaginarán, el British Council ha salido como muy bien, muy beneficiado, lamentablemente, de la lamentable depreciación del peso en los últimos meses, entonces el presupuesto es como relativamente extenso. Roles y responsabilidades adicionales que deberá de asumir la organización participante es planeación detallada de las tres etapas, participación en reuniones y actividades de monitoreo y evaluación, formación y planeación en materia de protección integral y salvaguarda a participantes, la gestión de los premios en especie y planeación y toma de decisiones en materia de seguridad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos
¿A qué nos referimos con esta materia de seguridad? Nos referimos pues a la a la muy lamentable situación de seguridad ante el crimen organizado que enfrenta el estado de Chiapas. ¿Sí? Para participar solicitamos que son elegibles organizaciones con mínimo 10 años de experiencia sin fines de lucro. ¿Sí? La fecha límite para entregar su expediente y participar es el 13 de enero de 2025, perdón, de 2025, ¿sí? A a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, ¿sí? Y las organizaciones postulantes deberán enviar su expediente completo, ¿sí? Un breve CV institucional, un breve CV de las personas involucradas y la fecha de inscripción completa, ¿sí? Aquí quiero señalar también, a veces recibimos CVs que son sumamente detallados, donde las personas anexan, digamos, cédulas profesionales y títulos y así. En este caso no es necesario, pueden enviar un CV sencillo para todas las personas involucradas. ¿Sí? Solicitamos como parte de como parte de la fecha, de la ficha de inscripción y también como condición fundamental durante todo el climatón que la propuesta contempla un plan de contingencia, ya que el British Council se reserva el derecho a modificar la modalidad y la fecha de las actividades en cualquier momento. Digo, no sería sin previo aviso y sería trabajando de cerca con la organización, pero por ejemplo, en caso de que determinemos que las actividades se tienen que mover a modalidad virtual, también tendría que haber alguna especie de plan de contingencia, un esbozo de un plan de contingencia para realizar esa modificación en caso necesario. Y bueno, yo con eso concluyo esta porción de la presentación y em, suelto el micrófono para preguntas. Adelante. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano eh, y voy a, ¿cómo se dice? Abrir su micrófono. Y gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No, no hay dudas, preguntas o comentarios? Todo muy bien, Ale, gracias. Carla, muchas gracias. Voy a quitar voy a permitir el micrófono. Adelante, Carla, creo que ya puedes abrir tu micrófono. Hola, Ale, buenos días a Buenos todas y días, Carla. todos. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy en campo y no sé por qué no pude presentarme en el chat, no tengo acceso al chat. Soy Carla Mancilla, soy de una pequeña organización que se llama Solo Vivo Chiapas. Y mi pregunta, Ale, es si es deseable que podamos trabajar en colaboración con otras organizaciones que quizás no estén que tengan incidencia en la capital, en estos Ujú. temas del climatón, en las temáticas, pero que quizás no estén constituidas como una organización formal. Es deseable que se puedan como acuerpar varias organizaciones para participar en esta convocatoria. Gran pregunta, Carla, gracias. Voy a enviar también esta presentación y también voy a armar un documento de preguntas frecuentes que voy a enviar, pues digamos, a mi lista de contactos y a las personas que participaron en el webinar. Como la respuesta muy sencilla a tu pregunta es sí, estamos abiertas a que participen consorcios de organizaciones, ¿no? Entonces, organización A, organización B, organización C, organización D, la cantidad de organizaciones que, que decida como el consorcio que las integra. em, Sin embargo, es muy importante que una organización sea como la titular del consorcio y que esa organización sí cuente con registro formal, con RFC y que esa organización sí cumpla con los requisitos mínimos, que son 10 años 10 años como organización formalmente constituida y ser una organización sin fines de lucro. Esto es importante. No es necesario que la organización titular del consorcio sea donataria autorizada, ¿no? Eso también va a ir en mi documento de preguntas frecuentes.
Pero bueno, excelente pregunta, Carla, gracias. Gracias a ti, Ale. ¿De qué? Y un poco también para como hacer hincapié sobre algo que menciona Carla, es no todas las organizaciones en el consorcio van a tener su sede en Tuxtla, ¿sí? No es necesario que las organizaciones tengan su sede en Tuxtla, pero sí es necesario que el climatón se lleve a cabo en la capital por varios motivos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Adri. Déjame te prendo el micrófono. Creo que ya puedes abrir tu micrófono, Adri. Ay, no te deja. A ver, intento otra vez. Ah, bueno, por aquí, por el chat, como te sientas más cómoda. Pregunta Adriana si son 3 formatos los que habría que entregar el 3 de enero. Y sí, conforme a los términos de referencia de la convocatoria, eh, solicitamos la ficha de inscripción, el expediente de la organización, que es el CV o el portafolio de la organización, el CV de las personas involucradas y la ficha de la plantilla del presupuesto. Sí, entonces son uno, plantilla de presupuesto debidamente llenada. 2, la ficha de inscripción. Y 3, el expediente de la organización y las personas involucradas. Se me ocurre que una pregunta que podría surgir es, cuando pido los CVs de las personas involucradas, me refiero a los CVs de todos los talleristas y panelistas y jueces y demás que pueden estar involucrados. No, no, para nada. Solo solicitamos los CVs como del equipo implementador, ¿sí? Y ya después las organizaciones pueden enviar su propuesta de como los CVs de distintos talleristas, ¿no? Eh, También cabe destacar que entendemos esta primera propuesta como una propuesta inicial, ¿no? Que pues puede irse modificando en conjunto con el British Council y HCBC a lo largo del tiempo antes de los eventos. Veo otra pregunta de Carla. Adelante, Carla, si quieres prender tu micrófono. Ale, respecto a las personas beneficiarias, se está pensando en jóvenes que entiendo ya hayan participado, por ejemplo, en la convocatoria del año pasado de Climate Skills, ya sea en escuelas verdes, en pilares, en lo que trabajó Moshbikil y Tierra Verde. O sea, este es a estas personas va dirigido únicamente y si debemos pensar el trabajo de estas jóvenes en equipos, porque referente al tema de premios, por ejemplo, yo había entendido primero que eran como equipos que iban a presentar estos proyectos posterior a haber tomado el programa formativo y ya dentro del desarrollo del climatón, el trabajo ¿es por equipos o es individual? Gran pregunta. Otra gran pregunta nuevamente. A ver, espérame. Ajá. Bueno, como comenté en esta diapositiva, hay espacios abiertos para nuevos grupos de beneficiarios, ¿sí? Creo que los términos y condiciones detallan también como muy claramente la cantidad de espacios abiertos para juventudes nuevas,
¿no? Es decir, juventudes que no han participado en ninguna modalidad previa de Climate Skills, y esos espacios siguen abiertos. La organización también podría proponer, digamos, modificar esa proporción y pues justificar muy claramente por qué quiere modificar la proporción o como qué proporción sugiere. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, Carla, sí, una parte del grupo de los beneficiarios y una parte importante sí debe ser como, debe de ser jóvenes beneficiarios de los programas formativos que ya hicimos eh, con Liga Lab, que hizo las escuelas verdes, y con Moshvikil, que es un diplomado en cambio climático. En el caso de Liga Lab, en alianza con varias universidades en el estado, ¿sí? Juventudes que participaron en nuestro programa piloto de pequeñas subvenciones y luego espacios abiertos para nuevos beneficiarios que sí tienen que cumplir con este rango de edad entre 18 y 30 años. Respecto a los premios, que también es una buena pregunta, y el estilo de trabajo, ¿sí? Sí está pensado para que se formen y postulen equipos de beneficiarios, ¿sí? Sin embargo, sí podemos hablar de premios individuales. Entonces, por ejemplo, el British Council cuando organiza este tipo de eventos, como em, tipo como tipo como hackathon, tipo climatón, como le llaman, como colaboración competitiva, cuando se generan este tipo de dinámicas, sí hay premios individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría haber, por dar un ejemplo, premio al mejor esfuerzo y ese premio podría ser individual, aunque también haya premios para equipos. No sé si me di a entender, ¿no? Entonces, en fin, o sea, podemos concebir y estamos abiertas a premios individuales y colectivos. Sí, Gracias, Ale, muy claro. de nada, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo continúo de preguntona. No, está perfecto. Creo que ayuda Eh, mucho a del, todos. del total del presupuesto, Ale, más o menos, ¿qué porcentaje podría estar destinado a premios? ¿Y qué porcentaje se sugiere como para el trabajo de honorarios, por ejemplo, con talleristas que se inviten a participar? Muy adrede, digamos, yo sí tengo, ok. Aquí hay otra pregunta. Ahorita respondo la pregunta. Em, Si se fijan en los términos de referencia de la convocatoria, que es el primer anexo en la página web, no sugerimos como proporciones y porcentajes del presupuesto. Sí, y esto fue muy adrede, ¿sí? Yo en un inicio sí hice una tabla y yo en mi cabeza sí tenía como montos y proporciones, pero bueno, decidimos mantenerlo relativamente abierto por varios motivos, ¿sí? Uno, em, pues puede haber como mucha variabilidad en términos de cómo se planea la sede, los materiales y los viáticos, ¿sí? También las organizaciones locales tienen una mejor comprensión de qué entienden por un honorario justo para un facilitador, para un panelista, para un tallerista, ¿sí? Y también como de cómo manejan sus propios gastos de manera interna, ¿no? Pues de sus fondos de gastos administrativos y logísticos. Entonces está como, a lo que voy un poco es que está abierto. Sí, notarán que hay como mucha flexibilidad dentro de lo que cabe en toda la estructura como del climatón. Y la idea, de nuevo, sí es como valerse de la experiencia, del giro, del ethos de la organización proponente y pues de su conocimiento de cómo se dan las cosas en territorio, ¿no? No sé si se respondió la pregunta, Carlos. Sí, gracias, Ale, gracias. Súper. Y además todo esto que están preguntando también pues lo voy a incorporar en mi documento de preguntas frecuentes. Respecto a lo que dice Wenceslao del FONSET, ¿en qué fecha estiman que se realice el climatón? ¿Primero o segundo semestre del año? Esperamos que sea en el primer semestre del año, ¿sí? Francamente, anticipamos que sea
por ahí del segundo cuatrimestre del año, a más tardar. Sí. También para darle, súper, sí, para dar también la oportunidad de que la organización en lo que resta del año tenga oportunidad de como de hacer este seguimiento. Sí, una de las ideas que yo tuve, que son ejemplos, al final no obligaciones, pero que me parece muy interesante, es justo que en el proceso de seguimiento hayan como mesas de diálogos como los chicos sientan la apertura para platicar de sus experiencias, para platicar de sus experiencias con tomadores de decisiones, etcétera. Algo muy importante que quizá también valga la pena destacar en este espacio antes de que nos vayamos es que Climate Skills, pues repito, quiere decir habilidades climáticas y tiene este eslogan de semillas para la transición. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, el foco fundamental es que las juventudes desarrollen habilidades, ¿no? Y que esas habilidades se vuelvan semillas. Entonces, la expectativa nunca ha sido con ninguno de los jóvenes que los jóvenes, no sé, sí, desarrollen un plan de reducción de emisiones y lo logren antes del 2030 o que como hagan no sé, estoy como inventando, ¿no? Pero que inventen un panel solar eh, ultra eficiente o que resuelvan el tema como de ¿cómo se dice? En inglés se dice energy storage, o sea, no estamos esperando, sería ideal, claro, que se desarrollen ese tipo de soluciones, pero estamos enfocados sobre todo en el desarrollo de habilidades que a largo plazo generen comunidades más resilientes ante los estragos del cambio climático. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te animas a hacer una última pregunta, Carla, em, para que la No, incluya en mi, ¿no? Ok, súper. por mi parte, muy bien. Todo Perfecto. claro. Gracias. Adelante, Rubén. Bueno, déjame quitar aquí el micrófono. Listo, creo que ya puedes prender tu micrófono, Rubén. Sí, gracias. Súper. Yo te quería preguntar si nos pueden compartir con qué asociaciones ya han trabajado, que tengan jóvenes que hayan desarrollado estas climate skills porque ya ves que dices que es de preferencia con jóvenes que hayan participado antes para ver si los podemos contactar y organizar desde nuestra parte e invitarlos. Súper, Como sí, comentaban hace rato, hacer ese tipo de alianzas entre organizaciones. perfecto. Claro, lo voy a incluir en el documento de preguntas frecuentes. Me parece muy bien. Entonces, incluyo esta pregunta de con qué organizaciones han trabajado. em, este, se pueden realizar consorcios, cuáles son los requisitos para la organización titular, etcétera. Muy buena pregunta, Rubén. Gracias. Gracias. Y digo, aprovechando ahorita como la pregunta de Rubén, llevamos ya como casi un año y medio trabajando en Chiapas, digamos, haciendo mapeo, entendiendo quiénes son como las organizaciones que se dedican a temas climáticos o de como formación en materia climática, y pues ya un poco a lo largo de ese año pues hemos interactuado, creo yo, con muchas de las organizaciones, diría yo, la gran mayoría de las organizaciones de sociedad civil que se especializan en temas ambientales. ¿Alguna otra pregunta para que se incluya en el documento de preguntas frecuentes? Quizás, Ale, se me ocurre preguntar también sobre los informes, o sea, la organización seleccionada,
tendría que estar entregando reportes, informes que cuando se estima que va a ser uno, van a ser varios, cuando se estima que se hagan estos informes intermedios, finales, etcétera. Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, Climate Skills está trabajando con plantillas relativamente sencillas, trimestrales, que son tanto financieras como programáticas, ¿no? Entonces, informe narrativo e informe financiero. Y algunas de las organizaciones con las que trabajamos deciden como hacer informes adicionales como mucho más detallados, ¿no? A la par estamos trabajando con un equipo especializado en monitoreo y evaluación y ese equipo también hace como el trabajo de recabar eh, información sobre todo cualitativa, ¿sí? Para como capturar estas historias no solo de éxitos, pero sino también como historias de trabajo y de retos en el estado, ¿no? Entonces, un poco como respondiendo a la pregunta, la expectativa mínima es que las organizaciones entreguen estos reportes cuatrimestrales, financieros y narrativos, ¿sí? Y que en su momento apoyen con lo que se pueda solicitar de monitoreo y evaluación, ¿sí? A través de esta agencia, pero como no solicitamos reportes adicionales. Gracias, Ale. De nada, Carlita, sí. No, no te preocupes. Ah, y quizá un punto adicional sobre que es importante, yo creo, ya como para ir cerrando, sobre los procesos de licitación y evaluación del British Council, ¿no? Este, los procesos son, digamos, ¿qué es la palabra? Los procesos son como transparentes y muy competitivos, digamos, no solo en términos de la cantidad de propuestas que se reciben, sino cómo se evalúan las propuestas. Entonces, los paneles de evaluación se conforman por tres o más personas, muchas de ellas o de las personas que evalúan sin involucramiento previo o como trabajo previo con las organizaciones con las que ya hemos trabajado, ¿no? Entonces, digamos, yo soy enlace entre el British Council y las organizaciones con las que tenemos el gusto y honor de trabajar, pero no soy la única voz como de peso en estos paneles, ¿no? Entonces se vuelven eh, como un espacio de piso parejo entre todas las organizaciones participantes. Buscamos también que al final de los procesos de licitación, entregar como retroalimentación como atendiendo a cada uno de los rubros. Eh, en algunos casos, eh, en algunos casos hasta me permiten como compartir los puntajes, ¿no? Relativo al puntaje más alto. Entonces buscamos que sean como procesos transparentes eh, y parejos. Y bueno, en caso de cualquier pregunta adicional, dejo mi correo y un teléfono con el cual pueden contactarme si así lo desearan. Teléfono no, el teléfono ya viene en mi firma de correo.
Bueno, no tenemos que estar aquí no tenemos que estar aquí los 60 minutos que agendamos. Creo que 45 minutos son más que suficientes. A salvedad de que haya alguna otra pregunta. Bueno, sin más preguntas, les doy las gracias por su valiosísimo tiempo y me dará mucho gusto leer las postulaciones que nos lleguen. Súper, qué bueno que les sea útil y buscaré entregarles el documento de preguntas frecuentes a los asistentes al webinar, las personas que se registraron pero no llegaron, que fueron bastantes, y a mi lista de contactos. Y pues muchas gracias por retroalimentarla. Saludos, Wince, saludos, Adri del Fonceta. Sí, la grabación, Saludos. Gracias. saludos, Carla, sí. La grabación también se va a disponibilizar en Rubén. Sí. La subimos a YouTube y luego la subimos a la página. Súper, qué bueno que todo quedó claro. Gracias, Roberto. También me dio gusto verte por aquí. Súper, gracias.